Buenas noches, amigos, hermanos y seguidores de Página para Dios. Estamos acá un sábado más, por la gloria de Dios, trayendo un mensaje para ustedes, un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y bueno, contentísimos hoy. Me acompaña Diego y nuestro invitado especial, Ronald Vargas, el pastor, tiene el mismo nombre mío, don Ronald. Entonces, estamos muy alegres de verdad de tener este tiempo con él. Lo hemos esperado este momento muchísimo y sabemos que el Señor se va a glorificar hoy. Buenas noches, Diego y Pastor Ronald, ¿cómo están? Buenas noches, bendiciones a todos. Pastor, qué grato estar contigo, Pastor. Te bendecimos y te damos gracias por ese tema que nos traes hoy, poderosísimo, sumamente necesario. Un saludo a todos los que en este momento están conectados en Páginas para Dios y a Diego y a Ronald, gracias por la invitación. Vamos a pasar un tiempo sabroso, vamos a profundizar mucho sobre la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Así es que prepárate porque queremos darte luz para ver hacia dónde tenemos que caminar, qué tipo de iglesia tenemos que ser, cuál es la manera en que es nuestra mirada, nuestro lenguaje y vamos a estar aportando mucho. Queremos que este tiempo, como todos los sábados, han estado recibiendo temas muy buenos de Páginas para con Dios, pues este no sea la excepción, sino que estemos donde necesitamos estar, ¿verdad? Así es que Amén. bendiciones y gracias por la invitación. Buenísimo, como dice la palabra de Dios, hagan las cosas y todo el trabajo que tengan que hacer, háganlo como si fuera para Dios. Y eso es lo que intentamos nosotros humildemente hacer desde esta página. Y por eso es que le pedimos al Espíritu Santo siempre que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que utilice el medio. Nosotros ponemos nuestra cara y nos ponemos nosotros acá porque alguien tiene que hacerlo, pero queremos ser un canal precisamente para conectar palabra de Dios con todos los que están acá y con todos los que la pueden estar necesitando. Les invitamos a que etiqueten a otras personas que ustedes conozcan, a sus contactos, que el Espíritu Santo les ponga a esas personas que ustedes quieran que reciban este mensaje, etiquétenos allí, sea que lo puedan ver ahorita o más tarde, o en estos días, que les quede allí el link con esta grabación, etiqueten allí a las personas y Diego, usted nos ayudaría haciendo una oración, por favor, para poner todo lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe a nosotros y a los que están conectados ahorita. Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. Vamos poniéndonos de acuerdo para recibir esta oración. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche poderosa, Señor. Hoy disponemos de nuestro tiempo, Señor, de nuestra atención para ti, porque sabemos una vez más que tú traes cosas grandes, Señor, a nuestras vidas. En medio de lo que estamos viviendo, Señor, no lo vemos como una maldición, no lo vemos como algo de un proceso que nos va a acabar, sino que sabemos que contigo, Señor, todo lo podemos y sabemos que este tema es especial, Señor. Este es un tema que viene de tu corazón, Señor. En medio de lo que estamos viviendo, veremos tu gloria, Señor. Te damos gracias, Rey, por nuestro invitado, el pastor Ronald. Lo bendecimos. Te damos gracias por la palabra que vas a poner en él, Señor. Bendecimos a todas las personas que se van a conectar con nosotros y a los que no han podido, pero van a ver este programa. Sabemos que tú traes respuesta a cada hogar, a cada familia, Señor. Y te damos gracias, Rey. Hoy disponemos de nuestro corazón para recibirlo. Como tierra fértil, recibimos esta semilla y venimos declarando en tu nombre, Señor, que dará fruto y fruto abundante, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Amén. Diego, muchísimas gracias por esa oración y bueno, le pedimos al Espíritu Santo de verdad que nos traiga a estas personas que están quizá con estas tinieblas o esta niebla más bien en su mirada. Pastor, ¿cómo nos puedes graficar este tema de la niebla? ¿Cómo en sí el concepto, cómo lo podemos aterrizar a nuestros días hoy de lo que pueden estar viviendo todas las personas? Bueno, yo no sé si en alguna ocasión has tenido la oportunidad de que vienes en tu coche, tienes una visión hacia dónde quieres ir, tienes todo listo, preparado, vas sobre tu objetivo y a mitad del camino de pronto entras en una área montañosa y de pronto llegas a ese punto. Yo no sé si has tenido la experiencia,
pero te puedo contar de muchas. Cuando hace muchos años viajaba mucho a la zona sur y tenía que pasar el Cerro de la Muerte, entre las 5:30 y las 6:30, cuando está la penumbra, que no es ni de día ni de noche, y de pronto entra esa neblina espesa que pone prende las luces y las mismas luces hacen reflejo y más bien te estorba. Bueno, hace mucho tiempo habían ¿cómo se llamaban? Las luces amarillas que cortaban. ¿Ah? Los halógenos. Los halógenos, pero no traes halógenos. Y de pronto piensas que definitivamente esa niebla no te deja avanzar. Entras en crisis. Entras en crisis porque vas en un tiempo determinado, tienes que llegar a una hora determinada, pero tienes que llegar a un punto. Entonces empiezas a articular frases de las cuales empiezas a desistir hacia donde quieres llegar. A eso yo llamo crisis en la niebla. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, todos veníamos en nuestro, por así decirlo, nuestro vehículo, que es nuestra visión, el cómo hacer las cosas, que era nuestra visión, montarnos sobre esa visión y llevarla. Y esta pandemia nos fue como la neblina que nos nubló totalmente y nos hizo cambiar todo nuestro estilo de vida, todos los proyectos, los planes, los viajes, la economía, el desarrollo de la iglesia. Y entonces es como una neblina que vino y que nos ha afectado como iglesia. La pregunta mía es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un líder que no importa la neblina, sigues viendo, tienes la capacidad de poder seguir viendo sobre la neblina o te quedaste ahí estancado? Es más, te voy a contar una experiencia. Hace algún tiempo venía subiendo el Surquí y venía en mi carro y bueno, yo no sé si ustedes han notado, pero la gente cuando pasa el Surquí va pero volado, ¿verdad? Pero volado. Es que todos queremos, porque ya sentimos que nos cae una piedra encima o un terraplén, sentimos que ya nos cae algo encima, entonces vamos soplados y ojalá nadie se nos atraviese. Sí. Y cuando ya llegamos y vemos la entrada del Surquí, como que respiramos, ¿no? Y pasamos el Surquí y decimos, ¡ay, qué dicha! ¿Ah? Un suspiro. Sí, sí. Un suspiro. Esa es la sensación mía. Pero en esa ocasión venía yo en esa condición y de pronto sentí que me salí de la carretera y esa era tan espesa la niebla que yo no sabía, me perdí la ubicación y decidí parar. Paré el carro, me desubiqué y salí y estaba a 25 metros de un precipicio que yo creo que ahí no me hubiera encontrado nadie, porque al tiempo después un día decidí bajarme y ver dónde estaba, tiempo después, porque algo me dijo a mí, para, así yo solo escuché eso, para, y yo frené. Hubo una ocasión en esa carretera de que no habían los ojitos de gato y no estaba marcada la carretera y te perdías. Hay momentos en que estamos así. Hoy nosotros estamos en esa situación. Tenemos 6 meses de que dejamos de tener reuniones presenciales, o tienes 6 meses de que cerraron tu empresa, o tienes 6 meses de que te castigaron tu salario, o tienes 6 meses de que estás sin trabajo. Es más, tienes 6 meses de estar encerrado en la casa y no sabes qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Es lo que yo llamo líderes en tinieblas. Claro, y tras de todo eso que estás comentando, pues algunos tienen la certeza cuando ibas ahí en la carretera de que el túnel, tal vez iban ahí con Waze o algo, que el túnel estaba a tantos minutos o tantos kilómetros, pero es que en este momento, al menos si se ve con mente natural, pues no hay ni eso, no hay ni norte, no hay una confusión completa desde el punto de vista natural. Exactamente. La pregunta que yo haría, ¿qué estás viendo, Ronald? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en la niebla? Diego, ¿qué estás viendo en la niebla? ¿Qué ves? Es la pregunta que nos podríamos hacer. Estamos viendo con los ojos del entendimiento de lo que está pasando hoy.
Estamos viendo con los ojos de los tiempos que están pasando, o estamos viendo con los ojos de que como iglesia tenemos que avanzar y tenemos que seguir y tenemos que reinventarnos y tenemos que empezar a empoderarnos. Hoy hay ambigüedad, hay crisis, hay limitantes. Estamos preparados para pasar y de ser del líder empoderado, salir en crisis donde nos lamentamos y nos quejamos. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada diferente y saber hacia dónde Dios nos está dirigiendo para que veamos a través de la niebla. Tenemos la capacidad de ver a través de la niebla. Esas capacidades son las que nosotros tenemos que desarrollar dentro de nosotros. Y una de esas la llamo la distinción del aprendizaje, que es la expansión de la capacidad efectiva, donde yo tengo que desaprender para aprender a ser una iglesia diferente. Porque los 39 años de ser ministro, pastor, ministro, misionero, de todo, y 17 años de que levantamos CAFI, de pronto lo que hoy estoy haciendo y lo que estamos haciendo como iglesia es que estamos empezando, porque nadie sabía que estábamos en una pandemia. Yo me acuerdo el 31 estaba Diego Sancho diciendo 10, 9, 8, 7, 5, 4, feliz año nuevo, pero no sabía lo que venía en marzo, ¿verdad? No sabía lo que venía. Así es. ¿Sabes? Que yo comparo a muchos líderes hoy en día como cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, allá a la altura de Jueces capítulo 6, que no era una pandemia, pero era una situación terrible, donde dice que los madianitas venían para robarle las cosechas y tenían que estar ellos guardados, casi que metidos en la casa, porque los madianitas no los dejaban desarrollarse como pueblo. Y él tenía una neblina tremenda que no lo dejaba avanzar. Sabían que tenían que sacar sus cosechas y que los de Madián venían y le robaban las cosechas. Y ojo las palabras. Es que aquí vamos, ojo las palabras del ángel. Me gustan las palabras del ángel. El ángel se le aparece a Gedeón como el Espíritu Santo hoy nos está hablando a nosotros como líderes, como empresarios. Es que en este Facebook Live hay mucho tipo de personas. Hay empresarios, amas de casa, hay pastores, hay líderes, y todos estamos, bueno, los números de hoy de la gente que está afectada es el número más alto, 900 y resto. Y entonces ya uno dice, no, la cosa anda mal, la cosa anda mal. Y cuando nosotros empezamos a darle lugar a eso, la neblina se pone más espesa. Qué bueno eso. Prácticamente estamos hablando neblina, entonces. Neblina. Qué bueno no nos eso. deja. Sí. Porque estamos tan metidos en las noticias. Yo no sé ustedes, pero han notado que estamos deseando las noticias como nunca antes. Y estamos tan metidos en las noticias que estamos esperando los resultados, como que si fuera para algunos la lotería y los chances. A ver si pegué o no pegué. ¿Ah? O están esperando el resultado de un logro. Y eso hace que la neblina sea aún más espesa. Y no podemos quedarnos ahí, es que no nos alcanza, tenemos que hacer cambios, tenemos que reinventarnos. Era el caso de Gedeón. La neblina era madianitas que venían a robarle sus cosechas y no lo dejaban desarrollar. Pero cuando uno está listo para reinventarse, para desaprender, para aprender a hacer iglesia en medio de esta neblina, entonces uno empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo, que empieza a decirle a uno, mira lo que te voy a mostrar. En medio de la niebla, mira lo que te voy a mostrar. Mira las oportunidades que tienes. Porque hoy la iglesia no es la iglesia de las cuatro paredes, es la iglesia virtual, es la iglesia en línea, es la iglesia donde todos somos un potencial,
Aplaudo lo que están haciendo durante estos meses en Páginas de Dios, porque es aquí y es la manera como nosotros tenemos que tener una mirada diferente. Yo tuve que sentarme y tener conversaciones conducentes para entender para entender cómo se desarrollaba todo lo que era una iglesia virtual y cómo la tecnología está de punta y como yo, que bueno, hay cosas que me comen. Entonces yo tuve que tener conversaciones conducentes con los chicos jóvenes de 19, de 20, de 21, esos bárbaros que agarran la tecnología y le muestran, vea, pastor, aquí, haga aquí, pastor, métase aquí. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo saben tanto estos ingratos? Porque O sea, ya traen. si fuese el cuerpo de Cristo, ellos son los pies que van corriendo, ¿no? Sí, Sí. porque tenemos que tener una mirada diferente. Sí. Pero yo quiero llegar al punto de esto. Cuando de pronto sientes que la niebla es más espesa, el Espíritu te empieza a hablar. Porque dice el verso 12 de Josué, Jueces capítulo 6. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. Varón esforzado y valiente. ¿Sabes? Pero la realidad no era esa. Pero es que el ángel de Jehová no estaba mirando el presente de Gedeón, estaba mirando el futuro de Gedeón. Claro. Porque en el futuro de Gedeón el propósito de Dios iba a cumplir para que el pueblo de Dios fuese liberado en manos de los madianitas. Ojo, cuando estás en lo más espeso de la niebla, es cuando el Espíritu te va a hablar y cómo tú te vas a proyectar no en tu presente, sino en tu futuro. Porque tu presente en cuestión de segundos ya se convierte en tu pasado. Y tu pasado ya no te alcanza porque ya no existe. Pero cuando diseñamos el futuro, cuando empezamos a caminar por lo que Dios quiere que veamos a través de los ojos de Él, vamos a empezar a ver todas las oportunidades para poder salir adelante. Qué bueno, pastor, qué bueno esto que dices, porque precisamente todo lo que está diciendo me ilustra como el ejemplo que nos pusiste hace poco, donde ibas pasando ahí y se te puso la niebla, porque llegó un momento donde ya no veías nada y si no hubiera seguido, porque es muchas veces lo que nos pasa, no vemos nada, pero ahí seguimos ahí hasta que algo nos pare. ¿Y qué era lo que te iba a parar vos? Ese barranco, ese precipicio que vi ahí, ese guindo, ¿verdad? Pero dijiste algo importantísimo ahora, la voz del Espíritu Santo va a estar ahí, que fue lo que te dijo, fue lo que te dijo, para. Yo creo que en estos tiempos tenemos que tener una voz, un oído atento a la voz del Espíritu Santo, porque Correcto. Él es el que nos va a decir, para en lo que estás haciendo, pero te va a mostrar el camino correcto. Y me gusta como estamos llevando este tema, porque el Espíritu Santo ahorita me está hablando a mí y me dice, ves, hay nuevos caminos, ves, qué lindo como los demás pueden darse cuenta de que yo no los quiero en el mismo camino, yo estoy ahí para decirles, paren un momento, escuchen mi voz y yo les abriré caminos. Ahí es donde vamos a poder observar a través de la niebla, qué lindo. No, y es que como lo hemos dicho también en transmisiones anteriores, esta palabrita que sale en los salmos, que es Selah, es cuando está desarrollándose un salmo y de repente como músicos el Selah es deténganse, pare porque Dios va a hablar. Entonces todos dejaban sus instrumentos y se quedaban allí prácticamente esperando a que la gloria de Dios les invadiera. Pero y hoy sé que le estamos hablando a algunas personas que están allí conectadas, que nos siguen, hermanos, ahí el Señor quiere hablarles, hay un momento que Él determinadamente, como dice el pastor Ronald, cuando empieza la niebla a incrementarse, Él nos va a hablar, pero necesitamos dejarlo hablar, ¿no? Sí. Si estamos esperando que pase esto para hacer lo de antes, si estás esperando que pase esto para ser el empresario de antes, estás equivocado, no estás mirando a través de la niebla, porque estás esperando a través de tu pasado. A ver, hace 6 meses que no hacemos lo que antes hacíamos, es que ya no existe lo que antes hacíamos. Hay 3 cosas que se están dando hoy. En primer lugar, estamos hablando de un caos organizado. Estamos hablando de un virus globalizado. Y estamos hablando de un paradigma
transformado, porque tenemos que transformar nuevos paradigmas y nuevas maneras de poder cambiar las cosas, porque tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Y cuando el ángel de Dios le habla a Gedeón y le está diciendo varón esforzado y valiente, lo que le está diciendo es que lo está sacando del pozo cenagoso, el pozo de la desesperación en que Gedeón estaba. Como dice Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso, el pozo de la desesperación. ¿Cuál es la situación hoy? La desesperación. ¿Sabe, Diego y Ronald, que la tasa de suicidios está aumentando en este país? Ya hemos visto varios casos de suicidios porque la gente llega un momento en que no ve nada. La niebla lo lleva a tomar las decisiones, pero los hijos de Dios tenemos que mirar más allá de la niebla y empezar a hacernos cargo. Hay una palabra que se llama acotabilidad. Esa palabra muchos no la entiendan, pero acotabilidad significa yo me hago cargo y me hago responsable de lo que hoy estoy viviendo, pero que no pierdo mi norte por lo que Dios ha dicho de lo que yo soy. Y yo creo que en este momento el pueblo se olvidó de todo, oiga, se olvidó de Josué, porque en el tiempo de los jueces fueron hombres que salieron en pequeñas regiones. Ellos no gobernaron nacionalmente, sino que gobernaban en ciertas regiones, y Gedeón gobernaba en cierta región. Sí. Y se olvidaron de Moisés, se olvidaron de lo que sus abuelos, tatarabuelos le contaban del Mar Rojo, del maná, de las codornices, de la llama de fuego. Se olvidaron de que ellos pasaron el Jordán, se olvidaron de Jericó. Y lamentablemente perdieron esa perspectiva de lo que Dios les mandó a hacer como pueblo. Hoy estamos a las puertas de que como iglesia podríamos perder la perspectiva de lo que nosotros tenemos que ser. Porque la niebla nos nubló y no nos deja ver más allá. Ahora, hay características que necesitamos tener para poder desarrollar este proceso. Y cuando digo características, en primer lugar, el ángel de Jehová le estaba hablando a Gedeón para que Gedeón se viera como el encomendado y no la víctima. El encomendado y no la víctima. Lo estaba llevando a un punto donde tenía que ser decisivo. Hoy tenemos que ser decisivos. Para poder estar listos y ver a través de la niebla, hay una palabra que se llama decisiones difíciles que tienes que tomar para mejorar tu mañana. Y esas decisiones difíciles tienes que acompañarlas con fe, tienes que acompañarlas con palabra, tienes que acompañarlas con promesas, tienes que acompañarlas por la visión de lo que Dios, de lo que tú diseñaste, y que Dios respalda lo que tú diseñaste. ¿Tú crees que en el corazón de Gedeón no estaba el que él ya estaba cansado de entregarle a los madianitas las cosechas, y él tenía todas las características para ser ese líder, pero él nunca se vio como el líder? Porque de pronto el ángel de Jehová lo lleva a que él tiene que tomar decisiones y a decirle, ¿sabes qué? Tú, me gusta el pasaje, porque en el verso 14 el ángel de Jehová le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza. Decisiones, ve. Para que vayas con fuerza tienes que tomar decisiones. Qué bueno. Ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace la pregunta, ¿y no te envío yo? Oiga, el Dios poderoso, ¿y no te envío yo? Pero Dios no va a hacer nada hasta que tú no tomes una decisión. Yo lo que te digo es que no te estanques en las pérdidas que has tenido por esta pandemia. Enfócate en la visión de lo que Dios te dijo que es tu empresa. Enfócate en la visión de lo que tú eres. Enfócate en la visión. Y sabes que la visión son tus sueños, tus pasiones y tus acciones que Dios va a respaldar.
Porque mucha gente está esperando que Dios le dé una visión. Y Dios le está diciendo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus acciones? ¿A dónde quieres caminar? Yo te respaldo. Porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer. Ganar ese mundo para Cristo. Así es. Ya Dios no va a traer otra revelación. Como iglesia sabemos que nosotros tenemos que ser una posibilidad. Ahí es donde nosotros no tenemos que hacer a los influyentes cristianos. Ahí es donde los cristianos tienen que ser influyentes. Y en este tiempo en que el mundo, oiga, es que esto es un asunto, como yo lo dije, esto es un virus globalizado. Y cuando digo virus globalizado, estoy hablando de una economía que está en el suelo, de muchos países que están siendo más afectados que nosotros. Entonces nosotros estamos hoy que el grande y el pequeño están en el mismo nivel, porque el grande y el pequeño tienen que estar encerrados. Y el grande y el pequeño, sus recursos se cayeron. Pero tenemos que ser decisivos y enfocarte en la visión de lo que Dios quiere respaldarte. Pastor, en otras palabras, poniéndolo un poco en contexto, es como una caja de un proceso, ¿no? Hay una caja, digamos, donde entramos nosotros, vamos entrando de una manera, pero vamos a empezar a ser procesados. Estamos durante ese proceso y dentro de esa caja hay niebla, pero los planes del Señor, como dice en su palabra, son para bien, son de bien para nosotros. Al final, el producto final, al menos de esta temporada, para nosotros como hijos de Dios, los que nos están viendo y escuchando por acá, tiene que ser de un producto final mucho mejor del que entró. Sí, y no solo eso, sino te tienes que llegar a una reestructuración de tu visión, de tu vida, de tu mirada, de tu familia, de tu empresa, de lo que tú quieres ser, porque cuando Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, y le dijo que le iba a enviar, le dijo, reestructúrate, saca tus miedos, saca tus paradigmas, saca tus modelos mentales, lo que te limita, saca tus juicios maestros, aquello que te retiene, que te limita, que no te deja ver más allá, y entiende que tienes las oportunidades más grandes para poder afectar a muchos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que reinventarnos, tenemos que reestructurar la iglesia. Y ahí es donde muchos lloran porque tienen que entregar un edificio. Pero el edificio, ¿qué es un edificio? Es un edificio. Lo que vale más es la iglesia. Un edificio puede ser la niebla que no te deja ver más allá porque estás pegado a un edificio y no estás entendiendo que tiene la oportunidad que a través de la tecnología vas a lograr mucho. Hoy nosotros como Iglesia CAFI estamos proyectados como una iglesia virtual y bueno, este asunto de la pandemia fue algo que Dios empezó a hablarnos, y yo me acuerdo una madrugada que Dios vino, el Espíritu vino y me dijo estas palabras: entrega el edificio y construye un estudio de grabación. Así en la madrugada. Es como que Ronald esté durmiendo, ¿verdad? Y esté roncando. No, Ronald no ronca, no. y que yo me le acerque y le diga: Ronald, entregue el edificio y hazte un estudio de grabación. Y usted se despierta y piensas que es un sueño. Sí. Y de pronto dice: no es un sueño. El Espíritu me habló. Te está diciendo: mira a través de la niebla y mira el rumbo que tienes que seguir, porque nada te va a detener, nada te va a limitar. ¿Qué tienes que hacer? Decisivo, porque eso implica muchas cosas. Implica dinero, implica equipo, implica equipo humano, equipo tecnológico, implica buscar dónde. ¿Cómo lo hago? Si lo que dicen es que al cerrar la iglesia los recursos van a bajar y nosotros dependemos, no somos una fábrica que producimos, sino que caminamos por la lealtad y por el respaldo y la honra de una congregación. Pero está ese pasaje: no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! Poderoso.
Así Qué es, bueno, qué bueno. así Y, es. pastor, puede que en medio de todos estos tiempos muchas personas precisamente estén pasando por eso, ¿verdad? Donde tal vez recibieron noticias fuertes, donde tal vez tuvieron que dejar lo que estaban acostumbrados y donde se sentían en un estado de confort, pero precisamente es donde esta palabra y esta enseñanza que trae el Señor nos gusta, nos motiva y nos confronta, porque llegó el momento de tomar decisiones, pero también llegó el momento de escuchar la voz del Espíritu que te va a guiar, que te va a dar estrategias, que te va a sacar del estado donde estás mirando la niebla y que la niebla no es nada, donde crees que no tienes nada, donde te sientes insuficiente, donde te sientes, muchas veces vienen a nuestra mente palabras como eres un inútil, lo perdiste todo, ahora qué vas a hacer, ya no haces nada, y es ahí donde la niebla nos conduce a lo que hablábamos ahora, y qué fuerte esto, pero es ahí donde vemos el aumento de suicidios, es ahí donde vemos el aumento de violencia doméstica, es ahí donde vemos el aumento de familias separadas, estando todos en un mismo techo, Sí. porque eso es lo que hace la niebla, eso es lo que está haciendo la niebla, provocando todo esto. Pero cuando los hijos de Dios nos unimos a escuchar la voz del Señor, así como llegó esa voz audible a usted, pastor, estoy seguro, oramos y declaramos que esa voz del Espíritu Santo de Dios, una vez que estés apercibido a Él, vas a escuchar, así como el pastor, esa guía, esa declaración del Señor, cuando te va a abrir esos ojos espirituales y vas a poder ver. Yo creo que estos son los momentos para reinventarnos, para ser resilientes. Yo creo que resiliencia es otra distinción, pastor, que no nos puede faltar acá, donde vamos a tener, y todos es necesario que sepamos que tenemos esa capacidad de levantarnos a pesar de la situación, de que el Señor nos levanta, nos da nuevas fuerzas, y estoy seguro que es lo que va a pasar con más de uno que aquí está escuchando esta palabra, donde diga, wow, yo, estas personas me están hablando a mí. No somos nosotros, es el Señor. Recibe esta palabra y empodérate, porque Dios te está hablando a través de la niebla. Y para continuar dándole la palabra al pastor, bueno, saludamos a todos los que están allí en línea. Si sienten en su corazón que hay personas entre sus contactos que tienen que estar aquí en este chat metidos de una vez, etiquétenlos. Igualmente está la opción de compartir el video, porque sabemos que en estos tiempos este es un tipo de alimento espiritual que muchas personas están necesitando. Y me imaginaba esta neblina tan espesa que a muchos está haciéndoles bajar la cabeza y decir, no, aquí ya yo tengo que aceptar que no es en mis fuerzas, algo está pasando que por más que yo me esfuerce no da, y sigue todavía la presión de esa niebla más grande al punto que tenemos que entonces caer de rodillas y levantamos las manos y sí, Señor, ya realmente la situación ya está rebasándome, llega al punto donde entonces ahora caemos con rodillas y brazos en el suelo y tenemos que aceptar que y hay gente aún así que todavía en ese nivel quiere todavía seguir en sus fuerzas, pero no se puede, hasta el punto que tenemos que poner frente en tierra, estar totalmente postrados, y es por fin ahí cuando la voz del Espíritu Santo, ya estamos listos más bien para escuchar la voz del Espíritu Santo. La intención es que no tengamos que llegar a ponernos allí en ese estira y encoge, sino que aceptemos todos los que estamos acá que necesitamos esa voz del Espíritu Santo para que nos guíe en estos pasos siguientes, pastor. Otra, vamos con otra, dije ser decisivo, pero hay una que me gusta, manejar la culpa. Cuando estamos en la niebla, empezamos a hacer declaraciones que lo que hacemos es que nos echamos la culpa. Muy cierto. Nos echamos la culpa. ¿Por qué me vine hasta ahora? ¿Por qué me dijeron que me fuera temprano? Porque la neblina y yo no hice caso, me quedé tomándome un cafecito con un gallito de queso y ¿por qué? Y eso es porque empiezan a echar la culpa. Y creo que nosotros tenemos que cambiar el concepto de culpa por hacernos responsables y hacernos cargo de lo que tenemos que hacer. Ojo Gedeón con la culpa. Cuando el ángel le dijo que era esforzado y valiente, el verso 13 dice, y Gedeón le respondió, es que esto me gusta poderoso, esta enseñanza está bárbara con Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto?
Uf. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. La culpa. ¿A quién le estaba echando la culpa? A Dios mismo. ¿Ah? Wow, qué fuerte esto. Pastor, si A me él recuerda mismo. la cita bíblica para todos aquellos que están. Jueces 6, 13. Estamos en el 6:13. Estamos hablando de Gedeón, Jueces capítulo 6. Oiga. Y Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabe? Un líder en crisis, un líder en la niebla, para no entrar en crisis, no se preocupa por las culpas, toma decisiones correctas para sacar adelante a su familia. Déjenme contarles un hecho que se dio en Nueva York, en una aerolínea, no me acuerdo ahora, pero despegó de uno de los aeropuertos, no sé si fue el aeropuerto de La Guardia, hay tres, el JF Kennedy, La Guardia y hay otro, no me acuerdo, pero este avión despegó Newark. en Newark. Él despegó de Newark, creo que fue Newark, y él despegó, y cuando iba despegando venía una cantidad de pájaros y se lo topó de frente. Y entonces, claro, las turbinas absorbieron a esos pájaros y entonces las turbinas dejaron de funcionar. ¿Se acuerdan aquel evento? Y entonces él empezó a llamar y empezó a decir que estaba en esa situación y el operador le dijo que había un aeropuerto cerca y entonces él tenía que tomar una decisión. Pero él no empezó a declarar culpabilidad diciendo, tengo que tomar una decisión y la única decisión que me toca es acuatizar en el río Hudson. Tengo que hacerlo. Pero él nunca caminó por la culpa por los millones de dólares que se iban a perder por el costo de ese avión, sino que él se hizo cargo para salvar la vida de todos los pasajeros y salvar su propia vida. Son decisiones tan rápidas que debemos de tomar en este tiempo que definitivamente no podemos entrar en culpabilidades, sino que esas decisiones nos llevan a nosotros a que esas decisiones nos hacen avanzar. Pero no mire los efectos colaterales, porque si tú mides, empiezas a caminar por la culpa. Y la culpa mal asignada trae frustraciones y cierra la apertura de la comunicación con los demás y empiezas a agobiarte y empiezas a decir las cosas que no puedes decir. Y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar de culpables a encomendados. Porque cuando yo digo culpables, entonces estás diciendo, ay, si yo hubiera tenido el ahorro, si no hubiera gastado eso, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera expandido la empresa, si hubiera comprado ese edificio, y empezamos a lo si hubiera, y eso lo que nos hace es que no nos deja ir más allá porque la neblina nos está borrando hacia dónde tenemos que caminar y no es tiempo de la culpabilidad, sino es el tiempo de la responsabilidad y la habilidad para responder y hacernos cargos, aunque no pensemos en las consecuencias. Usted me preguntará, bueno, ¿y qué pasó? ¿Entregó la iglesia y qué? Bueno, entregué la iglesia, entregué un edificio, me quité una carga. Ya saben que un pastor, un edificio, representa un posicionamiento. Pero hoy, ¿de qué sirve un edificio si está cerrado? No nos dejan abrir. Por lo menos donde estamos, los que estamos en zona naranja no podemos abrir. Si estás en zona amarilla, pues vas a abrir, pero con un aforo de un 25%, con tantas limitantes que no puedes cantar, no puedes orar, nada más venir, sentarte, escuchar una prédica. Pero ¿sabes? Cuando tú empiezas a tomar decisiones, entonces yo lo que hice fue buscar esas bodegas, las encontré, Dios usó a una persona, me llamó y me dijo, tengo las bodegas que necesita. Wow. Y cuando vi las bodegas, yo pude ver
lo que hoy ustedes ven a través de nuestro Facebook Live Iglesia Café Costa Rica, cómo desarrollamos los programas. Bueno, Diego ha tenido la oportunidad de estar ahí. Ahí vamos a invitar a Ronald para que pueda estar uno de nuestros programas para la iglesia. Pero no hay tiempo. No hay tiempo de pensar en los por qué. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo de nuevas ideas. Es el tiempo de reinventarnos. Es el tiempo de descubrir. Porque aquí la culpa, Gedeón estaba caminando con la culpa. Estaba buscando el culpable. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta pandemia nos está golpeando? ¿Dónde están los milagros de Dios? ¿Por qué Dios no cuidó a la iglesia? Sí. Gedeón hablando. Claro. Pero hay una palabra que te dice, ve con tu fuerza, porque yo estaré contigo. Qué lindo. Yo no sé si han visto esa película de ese incidente o ese accidente que se dio en el río Hudson en Nueva York y este piloto salvó a toda su tripulación. Pero él, imagínense que yo sea el piloto y yo, Dios mío, salvar gente y no, pero si es que si lo tiro al río y después las compañías de seguro y me va a cobrar este avión, no, este avión vale millones y yo con este salario, no, él no pensó en eso. Él se hizo cargo por las vidas. Ojo, la iglesia tiene que hacerse cargo por miles de personas que necesitan una esperanza, un mensaje diferente. Completamente, sí. Que usemos todos los medios para llegar a decirles que el amor de Dios está con ellos y que ellos son hombres y mujeres esforzadas y valientes y que la neblina no los va a limitar, sino que Dios quiere que ellos miren con los ojos de Jesús. Y porque cuando tú miras en los evangelios y ves los ojos de Jesús, Jesús nunca tuvo limitantes en las neblinas que él tuvo, sino que él siempre dio una palabra y el Padre le respaldó esta palabra. Wow. Poderoso. Qué poderoso eso, pastor. Y es que me gustó esto que estamos tocando mucho, lo de la culpa, porque hoy en día es algo que muchos tal vez están sintiendo, culpa de que era la persona que tenía que llevar el sustento a la familia, ya no lo puede hacer, culpa porque no tomaste decisiones en el tiempo adecuado. Por medio de todo lo que se está moviendo hoy en día en el país, en el mundo, la culpa es algo que viene a tomar posición, que quiere tomar posición, y en nosotros está el decidir si le damos ese gobierno la culpa en nuestra vida o no, o si le damos el gobierno a Dios de nuestras vidas. Decías palabras fuertísimas y ciertas. Si hay algo que el enemigo ha querido empezar a trabajar en nosotros, es el sentimiento de culpa. Y ahora hablabas muy bien de cómo habla alguien cuando siente la culpa, cuando vive la culpa, y es el hubiera. Es que si hubiera, y qué lindo los que nos están escuchando, porque si estás escuchando esa palabra, hubiera, descarta eso de tu vida, sácalo de tu vida. El hubiera aquí no tiene valor de nada, ya lo hubiera, ya pasó. No venimos desde el pasado, vámonos para las cosas grandes que tiene el Señor, vámonos, visionemos, proyectémonos a ese futuro que va a ser un futuro glorioso, donde nuestro Rey va a tomar la posición de gobierno en nuestras vidas. Y el pastor decía algo importantísimo, ahora nosotros como iglesia debemos levantarnos, debemos proyectarnos y empezar a ser reflejo del Señor. No podemos quedarnos parados en medio de la niebla esperando a que la niebla pase, porque si esperamos en eso, pastor, ya no hicimos nada. No podemos quedarnos esperando, tenemos que ser, como lo decías ahora, los hijos de Dios, debemos ser influyentes. ¿Desde qué palabra estás caminando? ¿Desde la palabra tuya que trae culpabilidad o de la palabra profética que Dios te dice, ve con mi fuerza, que yo estoy contigo? Es decir, le estaba diciendo ahí, Gedeón, vas a ir a afrontar a los madianitas y yo te estoy comisionando, pero tienes que dejar la culpa a un lado, porque si tú caminas con la palabra profética que te envié, porque Dios ya les había enviado un profeta a ellos antes y les había dicho que ellos iban a salir adelante, pero no se la creyeron. Y estos son los momentos en que Dios ha estado hablando proféticamente a la iglesia, pero la neblina no nos deja ver. ¿Qué quiere ser? ¿Un líder victorioso o un líder en crisis? Que la neblina no te deja avanzar, no te deja proyectar. Yo creo que la fe en el Señor es la habilidad para responder en medio de la crisis.
Y aquí es donde nosotros tenemos que caminar con esa fe. Yo voy en el nombre del Todopoderoso. Y no me importa que este es el tiempo de la escasez financiera. Este es el tiempo de los hombres que no caminan con la culpa. Porque la culpa, como dije, mala sin nada, trae frustraciones y trae miedo a las consecuencias. Pero cuando tú te haces cargo de tu familia y te proyectas, cuando tú te haces cargo de tu empresa y te proyectas y dejas la culpa y tu lenguaje es un lenguaje generativo y no descriptivo, entonces vas a empezar, porque las grandes ideas y los grandes inventos de esta humanidad surgieron de depresiones financieras, de crisis, de pandemias. Nadie pensaba que íbamos a llegar a esto, pero ¿de qué nos sirve hablar de la pandemia? Hablemos de los cambios, hablemos de lo que vamos a lograr, hablemos de oportunidades, hablemos de lo que Dios tiene. Claro. Ahora, para eso viene la otra. Tenemos que estar en la trinchera. ¡Wow! Tenemos que estar en la trinchera. ¿Y sabes qué es estar en la trinchera? ¿Se acuerdan qué era la trinchera? En la primera... En la Primera Guerra Mundial, los ejércitos estaban eran como unos canales que hacían en la tierra, y entonces aquí estaban unos y aquí estaban otros y se volaban bala todo el día, ¿verdad? Y el otro le respondían con bala y le tiraban bombas y el otro le respondía a las bombas. Y entonces, de pronto se oyó una campana, un silbato, y era hora de almorzar y todo el mundo paraba. Almorzaban y después decía, ahora sí, démosle bala, y le seguían dando bala. Pero ahí estaban. ¿Sabe? Estar en la trinchera es estar con tu equipo de tu empresa en los momentos más difíciles y cruciales y marcar la diferencia. Estar en la trinchera es estar con tu iglesia, apoyando, animando, buscando todas las plataformas, hablando con ellos. Hoy es más cansado porque tenemos que estar muchas horas en la computadora, tenemos que estar en reuniones virtuales, pero sabe, hoy más que nunca estoy disfrutando a la iglesia porque la siento cerca, porque hablamos, los miércoles nos reunimos para orar, para reír, para testimonios, para una palabra, nos gozamos. Y sabe, para mí ha sido uno de los momentos más increíbles porque siento que estoy en la trinchera con Cafi y que estamos ahí en avanzada y que estamos orando por aquellos que están siendo afectados en todas las áreas. Hoy más que nunca tú tienes que estar en la trinchera con tu familia, y así lograr buscar ese tiempo de Dios, porque muchos salían a las 8 de la mañana y regresaban a las 7 de la noche y tal vez podías ver a tus hijos durmiendo cuando llegabas y cuando te ibas temprano durmiendo porque todavía no se habían levantado, y solo los sábados y los domingos o medio sábado y todo el domingo los podías disfrutar. Hoy estás en la casa y no hayas qué hacer, ya estás vuelto loco o loca porque no sabes qué hacer. Porque no entendiste el término de la trinchera, es el término de la unidad. Y aquí es donde Gedeón tenía que entender que tenía que estar con su pueblo y que tenía que ser parte del pueblo. ¿Sabes que él se menospreció a sí mismo porque él dijo que era el menor de la casa, que era de la tribu más pequeña, que ellos no iban a salir? Pero Dios dijo, este es el tiempo cuando tú tienes que estar con el pueblo y tú vas a ser el instrumento y vas a estar en esa trinchera y vas a estar ahí caminando. Es el tiempo de la búsqueda de Dios en medio de toda la circunstancia. Es el tiempo cuando Dios viene para levantarnos. Es el tiempo en la batalla cuando nosotros tenemos que estar más unidos y fortalecidos como equipo de trabajo, como equipo de la iglesia, como familia. No sé qué piensan Diego y Ronald, pero me gusta este término de trinchera. Totalmente. Es que esa trinchera viene siendo ese lugar también, pastor, donde podemos juntos tomar estrategias, donde podemos juntos unirnos y trabajar en equipo. Yo creo que si algo en estos tiempos nos ha afectado es que
la niebla nos puede volver individualistas en el sentido de encerrarnos y tratar de salir solitos, pero cuando nos unimos en equipo, y hablabas ahora en el trabajo, en la familia, en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, tal vez en estos tiempos, esa relación entre padre e hijos, hijos, padres, en lugar de que haya una división, que haya una unión, que puedan trabajar juntos en familia, entre hermanos. Yo creo que esa estrategia que nos trae el Señor sobre trincheras viene siendo algo poderosísimo. Y yo creo que tú que nos escuchas ahí, aprovecho para saludar ahí a Jeff Chisco, que siempre nos acompaña y le bendecimos, a Mari Fernández, a Marlene Fernández, a Marielos Madrigal, Claudia Rivas, que está escuchándonos también, Adriana Morales, Natalín Jiménez, Dari Reyes, María Segura, que nos acompaña también, Diego Rodríguez, te bendecimos, Gerson González, Gersiton, te bendecimos, Lauri Miranda, Roski, Giselle Solís. Es hora de estar en la trinchera, sintiéndonos sí seguros, pero también es hora de activarnos en ese tiempo que el Señor nos está dando y hemos venido hablando mucho, pastor, también de que la casa no significa una sequedad espiritual, no. Estar en nuestro hogar es la oportunidad más grande también que el Señor nos está dando para que nos convirtamos en altares de adoración para Él, donde podamos estar juntos compartiendo con Él. Y estoy seguro que ahí es donde me parece un día que estábamos ahí en el programa, pastor, y me hablabas un poco de mirando a través de la niebla, y recuerdo que te decía, qué lindo, porque entonces esto es Dios apagando nuestros ojos naturales para que podamos encender los ojos espirituales y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Hoy una gran pregunta que podemos hacerte a todos los que nos están escuchando es: ¿qué están viendo en este momento tus ojos espirituales? Cierra por un momento tus ojos naturales y deja que el Señor, en medio de esta niebla densa, pesada, te permita ver qué están viendo tus ojos espirituales. Cuántas cosas grandes y poderosas tiene Dios para tu vida. Estos son los momentos adecuados para que pares y cierres tus ojos naturales, pero abras, enciendas tus ojos espirituales. Ronald, ¿qué piensas? Sí, no, completamente esa trinchera es un lugar donde tomamos también el tiempo para ver con qué armas contamos, cómo están nuestras municiones, tenemos tiempo de sacar el binóculos y ver cómo está el enemigo al frente desde el punto de vista de qué situación estamos afrontando, y es precisamente palpar, es tomar la realidad. Aquí evidentemente promulgamos que tiene que ser todo con la fuerza del Espíritu, por supuesto, pero cuando estamos en la trinchera empezamos a palpar, bueno, ¿qué tengo que transformar en lo físico? Partiendo de lo espiritual, en la parte física, ¿qué tengo que convertir? ¿Qué tengo que transformar con la ayuda de Dios? Bueno, me parece una gran enseñanza, pastor. Luego de la trinchera, en este proceso que sigue, entonces. Solo quiero enfatizar sobre la trinchera y estoy buscando un pasaje para entender este término. Trinchera es el término de unidad. Ese término de caminar juntos como familia. Oiga lo que le voy a decir. Napoleón, un hombre de guerra, estratega. Dicen que cuando Napoleón estaba en la presencia de una batalla, era como que si 400 hombres estuvieran ahí. Y el ejército tenía confianza que ahí estaba. Cuando tú tienes esa capacidad y tú te haces cargo y le demuestras a tu familia, a tus empleados, a tu iglesia, que tú estás ahí, es como que si 400,000 hombres están ahí apoyándote. Entonces la gente tiene confianza. Está hablando de unidad, está hablando que tú atraes esa confianza porque estás ahí en la trinchera, estás dando una palabra positiva y no negativa, estás dando una palabra de poder y no de ruina, estás demostrando que se puede ver a través de la neblina y no diciendo, ya, y hasta aquí llegamos, no puedo ver, no puedo seguir. Pero déjenme hablarles sobre un acontecimiento que sucedió en la vida de Jesús, si me lo permiten, dice la palabra en Mateo capítulo 14. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba en la trinchera enseñando, estaba ahí con la gente. Sí. Y Jesús predicaba más de una hora, ¿verdad? Jesús predicaba horas. Ay, sin micrófono.
Y yo creo que eran como la 1:30 y entonces los discípulos empezaron a manejar la culpa y dejaron de ver porque llegó una neblina que se llamaba el hambre y la necesidad. Entonces llegaron donde Jesús y le dijeron, maestro, ya son las 1:30. Claro, ellos eran los que tenían hambre, pero agarraron de excusa a la gente. Maestro, mándalos a que vayan a almorzar y después sigues con el mensaje. Está muy bonito. No, nos has impactado. Pero mándalos. Y Jesús en la trinchera dijo una palabra. ¿Y por qué ustedes no le dan de comer? Ojo, cuando tú entiendes que somos una familia, que estamos unida y que la oración eficaz del justo puede mucho, nunca una palabra de ruina, una palabra de maldición, una palabra que divide estará en tu boca, sino que vas a tener las palabras de promesas, de milagros, y tú vas a hacer como que si un ejército está ahí con tu esposa, con tus hijos, porque tú representas, porque estás en la trinchera de la unidad. Así es. Y claro, la neblina los hizo hablar. ¿Y qué dijeron ellos? Ni 200 denarios bastarían para darle a 15,000 personas que estaban ahí. Es decir, dejaron de ser unidad porque empezaron a hablar a ruina. Qué fuerte eso. Cierto. Entonces, ahí había un muchacho que seguro la mamá tempranito le dijo, vea hijo, me contaron que Jesús dura como 2 horas enseñando. Ese hombre predica mucho, mejor llévese un lunch, unos pececitos, unos panecitos, pancito con ajo, con mantequillita con ajo, unos pececitos ahí, unas curvinitas bien ricas y entonces vaya. Y entonces llegó otro sarcástico que no tenía visión de Jesús, sino que la niebla de la necesidad se lo tragó y vino sarcásticamente, le dice, y Jesús, mira, solo este muchacho tiene esta canastita con esta porción, Jesús, qué ridículo. Pero como Jesús tiene una mirada, que nosotros debemos tener esa mirada, Jesús vio a través de la niebla y le dijo, suficiente, con esto lo hacemos. El menú hoy es pan con ajo y filé de pescado. Pueden entender que en la trinchera, cuando tú tienes la mirada de Jesús y estás unido con tu familia o en tu empresa o estás unido con una iglesia o estás unido con un grupo, nunca vas a hablar de las ruinas, siempre vas a hablar de las oportunidades, porque las oportunidades te están esperando, porque Dios va a multiplicar todas tus acciones, porque la palabra dice en Deuteronomio capítulo 28 que todo lo que toque tu mano será prosperado y será bendecida. Es decir, los hijos de Dios hoy son los que están brillando en medio de una pandemia. Porque nunca se va a escasear la comida, nunca se va a escasear el calzado, nunca se va a escasear el trabajo. Pero si estás metido y no ves más allá de lo que Dios quiere mostrarte, entonces vas a vivir hablando y tu trinchera va a ser un caos y se va a matar, entre ellos mismos se matan, porque alguien trajo división. ¿Qué lección le dio Jesús? Dice que se multiplicó, él multiplicó, porque Jesús estaba unido con la necesidad de la gente que estaba ahí. Es que en la trinchera, cuando estamos atrincherados, es decir, cuando estamos ahí unidos, empezamos a declarar palabra profética y Dios empieza a respaldar. Es más, dice que sobraron 12 cestas, ahí donde salió la comida express para llevar, porque dice que 12 cestas se llevaron para la casa. Wow. Esto es bíblico, la comida express es bíblica. Sí, sí. Cuando el Señor da, no falta, sobra. Exactamente. Qué bueno. Poderoso, poderoso. Entonces, ahora, viene otra más. ¿Tengo tiempo para otra más? Por favor, claro, sí. Claro que sí. Ok. Vuelvo a Gedeón. Dios le demostró a Gedeón de que la batalla no era de él, que él era el instrumento, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, cuando ya estaban listos, le dijo, vaya y consígase gente. Y entonces resulta ser que Gedeón empezó a llamar gente y llegaron un montón de gente. Un montón de gente. Ahí estaban, más de 300, no sé cuántos habían ahí. Y entonces Dios le dijo, ¿sabe qué? Mucha gente, son muchos, ¿para qué tantos? Si ya tiene la batalla ganada.
Aprende a ser ágil en medio de la neblina. Es decir, planifica lo que vas a hacer. Planifica. Aquí necesitamos planificar lo que vamos a hacer. Claro, claro. Sé diligente, que se requiere en este momento que seamos diligentes. Sé ágil, no te compliques. Esa es la clave que hoy necesitamos en medio de una pandemia. Planifica, siéntate y empieza toma tiempo para planificar qué tipo de iglesia quieres desarrollar, qué tipo de empresa vas a desarrollar en medio de la pandemia, qué tipo de familia vas a tener en la pandemia. Porque claro, Gedeón con 300, con 3,000 hombres, dice, no, hombre, con esto ya y Dios le dice, no son muchos. Es más, dígale a los que tienen miedo que se vayan para la casa. Y él dice, no, hombre, ninguno se va a ir. Oiga, se fue cualquier cantidad. Sí, los recién casados y todos esos. ¿Cuánta gente te dejó botado en la iglesia que no volvió a llamar, ni se conectan, ni te dicen nada, y tú los llamas ni te contestan? Tienen miedo. Y te vas a angustiar por eso. No. Oiga, dice aquí, verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucha el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí los probaré, y los que yo le diga, vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás apartarte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber, y fuere el número de los que lamieron, llévalos el agua con la mano de su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Ustedes saben por qué la mayoría se doblaron, se postraron para beber el agua? Pues no estaban tomando en cuenta el contexto, no tenían esa actitud de alerta, sino que estaban enfocados en solo un punto y dejaron de observar lo demás, el entorno. Yo tengo otra mirada, porque estaban acostumbrados a doblar las rodillas ante el dios de Baal y a los dioses de los madianitas. Y Sí. habían sido afectados de tal manera que para agradar a los madianitas, para que no hiciera daño, adoraban al dios de los madianitas. Wow. Eso no están con Dios. Tienen raíces religiosas. O están postrados ante la pandemia. Y no ven más allá. Pero aquellos que doblaron la rodilla y que estaban con la mirada y que tomaron el agua con la mano y que estaban viendo, era la gente que tenía una mirada para nuevas oportunidades y para ver lo que Dios les iba a mostrar. Hoy necesitas ser muy ágil, porque depende de ti, no depende de Dios, porque mucha gente quiere que Dios les haga todo el trabajito y que Dios haga todo y algunos están orando para que Dios quite la pandemia. Así, perdón, yo no sé si me vas a juzgar, Dios no va a quitar la pandemia. Dios permite la pandemia. No, Dios envió la pandemia. Dios permite la pandemia y le sacudió las raíces a la iglesia. Entonces tenemos mucha gente que llegaba a la iglesia, pero ¿cuáles eran los comprometidos? Claro. ¿Cuáles son los que estaban ahí tomando del agua con una mirada diferente? Y aquí donde nosotros tenemos que planificar, aunque sea con pocos. ¿Sabes? En CAFI estamos desarrollando un sistema totalmente nuevo. Estamos reestructurando la visión de CAFI. Y Dios nos habló de 40 personas. No. Wow. 40 matrimonios que vamos a transformar CAFI y que vamos a empezar a trabajar con los necesitados. Cuando pase esta pandemia, habrán muchos que van a clamar a Dios por muchas razones y una de ellas es la economía. Cierto. ¿Con cuánto se quedó Gedeón? ¿Cuántos hombres 300, se quedaron? 300. 300, Ronald.
Ujú. 300 ágiles que saben cómo desarrollar una gestión y que quieren ir a estándares nuevos Ujú. y que se hacen las preguntas poderosas porque son ángeles y que no viven haciéndose juicios y que no anden con la excusa, sino que están listos para trabajar con lo que Dios tiene para ellos. Claro, y Dios sabía que iban a ser esos 300 y por ende ya van respaldados. ¿Tú crees que Dios sabía que eran 300? Ujú. ¿Por qué? Bueno, el Señor tiene todo bajo control y Él ya conocía que algunos corazones iban a desistir, pero que otros iban a estar allí. ¿Y por qué si Dios sabía los 300, por qué le permitió a la multitud que llegó? Sí, me parece que era más un proceso para que Gedeón mirara y él observara en tiempo real cómo sus fuerzas, o sea, lo que él creía que tenía seguro, que era un gran ejército, cómo se iba desmenuzando hasta quedar solo con un grupito. Entonces fue toda una experiencia para él ver cómo solo quedó reducido a algo, pero ese algo es el músculo de Dios ahí en vivo. Dios siempre te va a llevar a procesos para que tú aprendas a depender de Él. Ujú. Porque claro, cuando Gedeón se vio con esa cantidad de hombres y se sentía aquí, écheme cualquier madianita que yo le doy, ¿verdad? Pero cuando vio que eran 300, digo, no, me embarqué. Claro. Pero Claro. ahí es donde Dios le dijo, no vas en tus fuerzas, vas en mis fuerzas. Amén, Wow. sí. Qué Cuando bueno. tenemos esa agilidad espiritual de poder ver lo que Dios está viendo en beneficio nuestro, es cuando nosotros empezamos a planificar, a planificar. Nosotros planificamos el trabajo y claro, deseamos tener a todos los amados de CAFI y amadas de CAFI y abrazarlos y lo de antes y CAFI se especializaba, todo el mundo decía, es que cuando llego a CAFI todo el mundo me agarra y hasta me dan 3 besos y 3 abrazos y bueno, eso Diego lo experimentó cuando llegó y se sentía todo incómodo y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Pero se nos quitó eso, se nos quitó nuestra razón de ser. Ujú. Planifiquemos entonces cómo nosotros podemos ser ágiles para que la gente se sienta amada, se sienta respaldada y que vamos a caminar en el diseño de Dios y no en el diseño nuestro. Así es. Así Ujú. es. Así Porque es. cuando caminamos en el diseño de Dios, entonces vamos a ver a través de la niebla. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y eso le Vamos a está ver, sucediendo y le ha sucedido y le está sucediendo y le seguirá sucediendo a personas que se quedaron sin empleos, que la empresa, la pyme que tenían hacía una cosa, pero ya no se puede hacer otra, o claro, ya no pueden hacer eso. Entonces es donde viene el tema de despertarse, de tener esa creatividad acompañada por el consejero que es el Espíritu Santo y definitivamente hay otras opciones. Claro. exactamente, poderoso. Claro. Claro. Creo que son tiempos donde nosotros tenemos que ser muy ágiles. Y lo ágil es poder entender hacia dónde Dios va. Ahora, Dios te va a decir hacia dónde, pero tú tienes que planificar tu estrategia. Ujú. Tú tienes que planificar tu estrategia. Dios te dice lo que vas a lograr, pero tú tienes que planificar tu estrategia. Y tienes que estar listo para poder avanzar. No puedes seguir avanzando con la estrategia de antes, que ya no te sirve, ya no te sirve. Lo que hacíamos antes ya no te sirve. Yo voy a planear un encuentro para hombres, para mujeres, para niños, de matrimonios. ¿Para qué? ¿Quién va a llegar? Ujú. Tenemos que ser ágiles para hacer nuevas planificaciones y mirar a través de la niebla para ser un líder poderoso y no un líder en crisis Así es. y, y limitarnos totalmente poderoso. Amén. Qué bueno. Amén. Dígame, ¿tengo más tiempo? Voy Nos otra. quedan, nos quedan unos 10 minutos. Ok, esta es un poquito extensa, pero voy a tratar de reducirla, porque esto se llama el manejo de la madurez relacional. Y el Ok. manejo de la madurez relacional es que hay diferentes tipos de personas que tienen unas miradas donde tú vas a ver qué tipo de persona es la que camina contigo, es la que camina contigo. Porque yo te digo, y después de la pandemia, ¿con qué tipo de persona te vas a quedar? ¿Qué tipo de empleados te vas a quedar? Ujú. Qué buena pregunta es.
¿Cómo vas a llegar al final de la pandemia? Es que todo se te desarmó. ¿Ah? Ujú, Hay varios tipos de personas. Primeramente está aquella que solo piensa en él, nada más, en su propio beneficio. Y como piensa solo en él, entonces no está dispuesto a caminar en equipo, ujú, porque piensa en su beneficio. ¿Cuánta gente llegaba a la iglesia? Y claro, veíamos cantidad, pero eran visitantes. Pensaba solo en él. Ah, es que esa iglesia me gusta porque me gusta cómo predica el pastor, me gusta el aire acondicionado, el parqueo, la silla, me gusta cómo cantan. Piensan en ellos. Ahí estaban en la iglesia, pero nunca pensaban en la iglesia o en el reino, pensaban en ellos. Y terminaba el culto y cada 8 días llegaba un culto y Dios guarde se pasara 1 hora, porque entonces ya empezaba a decir, no, es que este dura mucho, ya estoy incómodo, debería durar menos. Piensan en él. Número 2, están los que piensan en su familia. Entonces todo lo van acomodando a su familia, lo que a mi familia me conviene. Hoy no puedo ayudar a nadie porque mi familia es la que necesita. Como decía mi abuela, primero mis dientes y después mis parientes. ¿Se acuerdan? sí. Eso no te van a ayudar. Están ahí, pero nunca caminan contigo porque están pensando en su familia. Otros están pensando en su comunidad. ¿Qué me beneficia en mi comunidad? Y cuando estoy hablando de mi comunidad, estoy hablando de lo aquí, yo, lo que yo necesito, lo que mi empresa necesita, pero no están pensando en otros que necesitan ayuda, en que hay algunos que no tienen que comer, solo están pensando en su comunidad. Voy rápido, solo nos llevaríamos 45 minutos, pero bueno, otros están pensando en sus principios nada más, Ujú, en sus principios. Y no van más allá de sus principios, porque su mirada camina desde lo que ellos creen que debería ser. Entonces esos son los que dicen, es que a mí me parece que usted debería hacer esto y esto y esto. A mí me parece que te equivocas. Cuando llegas con gente que te dice que a mí me parece, no caminan contigo. sí. No están listos para poder respaldar lo que tú estás viendo, porque si tú eres un jefe, tú eres un líder, tú eres un pastor, tú eres un cabeza de hogar, tienes que tener una familia que camine contigo, que te apoye en todas las áreas. Ujú, Después hay otros que tienen los ideales, caminan solos por sus ideales, nada más. y esos ideales, la palabra misma lo dice, pues se derivan de unas ideas, ¿no? Y ahí es donde está el problema de despegarnos de los principios bíblicos, de los principios de Dios y empezar a tener ideas que ya con el camino se refuerzan y se hacen ideales, y ahí es donde viene esa confusión, ese Babel o esa confusión. Sí, Sí. es Hay unos peligroso eso. que, hay unos que caminan, entonces ya va mejorando. Hay unos que caminan con los propósitos. Y estos sí van con sus propósitos y luchan por sus propósitos y saben el propósito de Dios. Y claro, caminas con ellos, pero sus propósitos. Mm, Pero hay otros que caminan en el principio de Jesús. Niéguese a sí mismo. así es. Bueno, Tome su cruz y Ujú, sígame. ujú, Me voy a negar a mí mismo para saber a dónde el hombre de Dios está mirando, que Dios le está mostrando en medio de la niebla, y voy a creer en ese hombre de Dios. Y lo voy a apoyar financieramente, lo voy a apoyar en oración, lo voy a apoyar en servicio. Y cuando entendemos el término negarse a sí mismo, es el término que caminamos con manos abiertas para dar. ujú. qué bueno está eso. Y es que eso Entonces, es lo que más cuesta, pastor, negarnos a nosotros mismos, pero cuando le entendemos qué lindo es y cómo podemos soltar el peso, ¿verdad? Porque cómo pesa el hecho de poder llevar esa carga hacia nosotros mismos, de querer hacerlo todo, de querer nosotros echarnos toda la carga encima y caminar, pero cuando entendemos que, que, que caminamos con Jesús, entonces esa cruz que vamos a tomar para seguirlo a Él ya no es el mismo peso de antes, ya no estamos caminando solos, ya no estamos caminando en nuestras fuerzas, estamos caminando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así porque sí vale estás, la pena.
Estás caminando en el principio de Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tomes la cruz y sígueme. Y muchas veces hemos tenido que tomar la cruz y la cruz es pesada y cruz es sinónimo de muerte. Cuando yo entiendo el término de muerte, yo estoy dispuesto a hacer lo que el líder dice que debo hacer. Y es que tal vez, pastor, yo creo que también apoyando un poco aquí hay un tema de compromiso. Cuando estábamos viendo hace un tiempo, compartía el tema de la parábola de el hijo pródigo. Entonces, casi siempre nos concentramos en el hijo pródigo, pero nosotros, muchos hijos de Dios, estamos dentro de la casa del Padre. Y bueno, estamos ahí más bien para reclamar al Padre que mira, que nunca me diste un becerro para yo hacer fiesta aquí con mis amigos y demás. No, en estos tiempos más bien nosotros tenemos que ir por el hermano menor que está allá. Nosotros como hijo pródigo, bueno, no, más bien como hijo mayor, tenemos que ir, dejar los chunches ahí en la casa del Padre y ir a ayudar al Padre más bien, porque ya vimos que cuando Él recibe un hijo que estaba perdido, en Él hay alegría. Entonces nosotros como siervos del Señor tenemos que sacarle una sonrisa al Padre y para hacer eso, bueno, vamos a rescatar al hijo, no nos quedemos ahí brazos cruzados esperando que Él llegue por sus propios medios, sino ir a buscar a todas estas personas que están en crisis, que están con las tinieblas en la cabeza, en la mente, que su empresa quebró, que su emprendimiento está mal, que tienen gente con el COVID, no sé, hay un montón de hijos pródigos perdidos por todo lado y nosotros más bien como siervos de Dios tenemos que ayudar al reino, ayudar a la obra de Dios, ayudar a la iglesia yendo a buscar a estas personas y trayéndoselas al Padre y Él se encargará ya de ponerle anillo, de ponerle un manto y hacer fiesta. Eso es mirar a través de los ojos de los otros y no a través de los ojos nuestros. Tenemos que tener una madurez relacional para saber que somos una iglesia que Dios nos ha enviado a darnos por los demás. Claro. No sé si hay preguntas de las personas que están conectadas, pero qué tiempo más hermoso el que hemos pasado. Amén, así es, sí, sí, no hay varias miradas que definen y resumen nuestra vida, nos dice Marta Chávez, que la unión hace la fuerza, tenemos varios comentarios allí, y sabemos que el Espíritu Santo les ha estado hablando en tiempos claves de nuestra conversación, y bueno, no, definitivamente nos quedamos con esta gran enseñanza, el Señor ha repartido hoy pan del cielo, mucho, mucho, de verdad que tenemos que irlo procesando en estos días, pero sí, definitivamente necesitamos tiempos a solas con el Espíritu Santo para que todo esto que tenemos en nuestras manos lo traigamos a intimidad con Él en ese Mateo 6:6, de cerrar la puerta y Él que ve en el secreto nos recompensará en público, pero más que nada es venir a procesar y decirle, Espíritu Santo, tengo este montón de pan que recibí hoy, entra, toca la puerta y entra conmigo a cenar y empecemos a hablar, porque esto definitivamente son conversaciones que necesitamos tener con el Espíritu Santo uno a uno, cada uno de nosotros, porque las soluciones, las estrategias son distintas de persona en persona, no es lo mismo que lo de Diego, que lo de Mari, que lo de Marlene, que lo de Jeff. Todos tenemos una metodología que Dios quiere que nosotros desarrollemos personalizada. Entonces, yo le agradezco mucho a Diego, al pastor Ronald, es un gran, más que pastor, es un gran amigo nuestro de la familia también, le valoramos mucho y declaramos que esos 40 matrimonios de verdad van a estar encendidos y van a ser esos hermanos mayores de los hijos pródigos que van a hacer sonreír al Padre con todas las obras que van a empezar a desarrollar, que van a ir en el poder del Espíritu. Y bueno, bendecimos CAF igualmente, bendecimos tu familia, pastor, bendecimos Amén, tu gracias. ministerio igualmente. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Gracias por ser una voz que respalda lo que estamos haciendo por acá, que básicamente es llevar palabra y llevar esos momentos del Espíritu Santo donde empieza a transformar las vidas de las personas que están aquí. Y bueno, también saludar a las personas de CAFI también que están conectadas, que sabemos que tienen un gran corazón. Hemos estado viendo la obra social más que nunca que se está necesitando ahorita y los felicitamos y les honramos también por eso. Diego, un mensaje final. Claro que sí, gloria a Dios por todo esto. Definitivamente nos vamos de aquí con una mirada distinta. Sé que algunas personas tal vez se sintieron identificadas al decir, wow, necesitamos cambiar nuestra mirada, ya no podemos seguir viendo a través de la niebla de la manera en como lo estábamos haciendo, sino que hoy el Espíritu Santo de Dios nos revela que sí hay formas de ver.
No es que tenemos que quedarnos queditos, quietos, secándonos ahí en medio de la niebla, esperando que esto, no, 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 es que en medio de la niebla vamos a ver, es que en medio de la niebla Dios quiere trabajar con nosotros, es que Dios nos está sacando del estado de confort y yo, mientras el pastor hablaba, el Señor ponía en mi corazón, y es que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Si antes de la pandemia estabas intentando y aún así te costaba, pues qué lindo, porque en medio de la pandemia vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios en lo que haces, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Yo creo que en estos tiempos donde el Señor nos invita a hacer altares para Él en los hogares, es donde va a volver el amor de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, es donde la palabra de Dios va a ser revelada como nunca antes, es donde vamos a poder proyectarnos y ya no vas a ser solo empleado, sino que vas a ser empresario. Sí, en medio de la pandemia puedes cambiar tu forma de ser un empleado a ser un empresario. De los que no tenían un trabajito, pues las puertas se van a abrir y va a venir ese trabajito en el nombre de Jesús. Así lo vemos, porque es que ya no estás viendo a través de la niebla como antes, ahora estás viendo a través de los ojos de Jesús. El pastor nos hablaba sobre esto y qué lindo es poder darnos hoy cuenta que podemos ver a través de los ojos de Jesús, que ya no vamos a tener la mirada de antes del pasado, donde pensábamos que este era el fin, que hasta aquí llegamos, que hasta aquí no llegó y solo esperar a que nos infectemos y listo. No, 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 no. Nosotros los hijos de Dios llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Padre Celestial nos ha enseñado de eso y nosotros tenemos que hacerlo igual, tenemos que proyectarnos igual. Y me gustó mucho que en medio de todo esto que hemos venido compartiendo con los amigos anteriores, hoy con el pastor, nos han hecho saber que en medio de lo que se venga, pastor, el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Así que qué importa que se venga lo que se tenga que venir, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Y mientras nosotros logremos sacarle una sonrisa a papá, ¿por qué nosotros nos vamos a detener de hacer, si no hay nada más lindo hoy en día que poder sacarle una sonrisa a papá, sirviendo a los demás, amando a los demás? Ahí donde estás, algo que nos ha enseñado el pastor Ronald es, ahí donde estás, abre tus redes sociales y abre una palabra poderosa para el Señor, compártala, porque van a llegar a familias, van a llegar a gente que está necesitando esa palabrita. Si ha llegado a tu mente una palabra diciendo, no, es que yo no soy capaz, yo mejor me quedo escuchando, yo soy de escuchar, yo no soy de... No, 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 quiebra eso, quiebra. Ahora el pastor decía, quebremos paradigmas, quebremos modelos mentales. Tú sí puedes, tú sí lo vas a lograr. El Señor está contigo. Hoy el pastor lo declaraba muchas veces, yo no te abandonaré, yo estaré contigo. Y así como se lo dijo Josué, nos lo dice a nosotros, pero no podemos temer, no podemos desmayar. Y sé que el Señor se va a glorificar grandemente en medio de los que de hoy en adelante vamos a ver a través de la niebla. Así que, pastor, recibimos esta palabra poderosísima y te damos gracias por edificarnos en medio de estos tiempos. Nosotros al principio de la transmisión pusimos esto en manos del Espíritu Santo, entonces queremos cerrar, pastor, por favor usted que desarrolle una activación, que le hable al Espíritu de todos los que estamos conectados acá para que esta enseñanza quede sellada en los corazones que el Señor ha venido fertilizando para que esta semilla empiece a dar fruto, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por todos los que han estado conectados y por la invitación, Diego y Ronald, este tiempo glorioso. Les animo que sigan adelante en Página para Dios. Y yo quiero que ahí donde estés hagamos una oración, porque tú eres hoy protagonista de lo que hoy está sucediendo. No puedes ser un espectador, tienes que ser un protagonista y hacer un cambio. Y que la niebla no te limite, sino que vayas adelante mirando lo que nadie ve. Padre, gracias a través de tu Hijo Jesús. Hoy hemos recibido esta palabra que has traído revelación y te pido por todos aquellos hombres, mujeres, empresarios, amas de casa, hombres de casa, líderes, iglesia, para que podamos tener esa capacidad de poder ver a través de la niebla y poder, Señor, mirar una mirada diferente, una mirada que nos proyecta, una mirada que nos hace caminar en la unidad, una mirada para tomar decisiones, una mirada para tener esa madurez relacional y saber que debemos caminar con los principios tuyos. Bendigo a todos los que hoy somos parte de este tiempo de enseñanza
Y amado Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros y nos estás guiando y nos estás llevando a niveles mayores. Estamos llegando a tanta gente y hemos entendido hacia dónde tú quieres que caminemos como iglesia, ser una posibilidad para multitudes y no encerrados en cuatro paredes. Yo los bendigo y bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Seremos diferentes. Mañana nos levantaremos, pero nos vamos a levantar con una mirada poderosa, una mirada de cambio, una mirada que transforma. Como tú lo enseñaste a sus discípulos, como tú lo demostraste con la iglesia del primer siglo, que en medio de un imperio romano, en medio de una amenaza, ellos pudieron conquistar de una forma poderosa que el evangelio se esparció y llegó a tantos niveles sociales. Hoy nosotros llegaremos a tantos lugares porque somos luz en medio de las tinieblas, porque somos la sal de la tierra. Gracias, Señor. Bendigo a todos y que la unción de tu Espíritu sea con ellos. En tu nombre. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Y bueno, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en este tiempo, que aprovechemos muy bien el tiempo también, que sepamos sacar lo bueno a todo esto. Y bueno, yo bendigo a Diego, al pastor y a todos los que están conectados. Les esperamos en otras transmisiones. Ahí vamos a postearles cuando. Pero bueno, queremos ser una herramienta de apoyo a las iglesias igualmente y servir para que muchos sigan recibiendo más, porque en este tiempo necesitamos más del Espíritu Santo. Entonces, en nombre de Jesús les bendecimos, que pasen buenas noches y que Dios les guarde y les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones.